Placeres Divinos, con Esteban Cafo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompañan este programa Bodega Monteviejo, Marcelo Pelleriti Wines, Vinos Almaguar y Vinoteca Upiaj Rinqui. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Placeres Divinos. Gracias por estar ahí. Este programa de hoy en particular va dedicado a la gente que está detrás de la defensa de la ecología en mi patria chica, allí en Villa Udaondo, Parque Leluar. Un grupo de gente que se está involucrando para cuidar, preservar la naturaleza. Es una zona ecológicamente protegida. Y desde ya que adhiero totalmente a la excelente iniciativa de cuidar y hacer que se cumplan las normas del cuidado del medio ambiente en una zona de las que hay pocas, debería haber más, y que es un lujo y un placer vivir allí. Hoy tenemos muy buena música con Lightning Hopkins, Hugh Laurie, Stevie Ray Vaughan y la versión bluesera de The Rolling Stones. También tenemos una charla con la licenciada en enología Gabriela Celeste y tenemos la receta de María Alejandra León. Así que nutrido, variado y por supuesto en un rato, apenas en un ratito después de un primer tema musical, vamos a compartir las novedades de la semana que seleccioné para compartir con todos ustedes. Ahora arrancamos con The Spider and the Fly por Rolling Stones en su repertorio bluesero. Espero lo disfruten. Presenta este momento Bodega Monteviejo. Muy bien. Bodegas Monteviejo, que esta semana pasada desarrolló el Monteviejo Wine Rock Festival, que fue quinta edición de un clásico, un éxito absoluto, cultural en el sentido amplio de la palabra. Hubo exposiciones de esculturas, de fotografías, de danzas y por supuesto música, que ha sido el origen de toda esta movida cultural, y han estado participando allí grupos como Catupecu Machu hasta el gran Jaime Torres con su arte. Una vez más, un éxito y felicitaciones por el esfuerzo y por la calidad de lo que han presentado allí en el Monteviejo Wine Rock Festival. Ya estamos esperando la edición 2016. Bueno, vamos a las noticias de lo que ha ido sucediendo en el mundo del vino y que al usuario consumidor no siempre le influye en forma inmediata, pero créanme que siempre tiene que ver con el precio, la calidad y los cambios que se van produciendo en los productos finales que cada uno de nosotros llegamos a consumir. En esta semana se informó a través de fuentes del gobierno sanjuanino que de los 20 millones de litros de vinos excedentes que había declarado la provincia, pudieron colocar apenas algo más de 2 millones y medio, 2,6 millones, o sea que apenas un poquito más de un 10% del total para destinar a vinagre, destilación y otros usos, y esto es para descomprimir esa sobreoferta. Hay una demanda mucho menor a la oferta de vinos en el mercado y eso hace que los precios caigan y caigan. Y esta es una de las medidas para evitar que esos precios del vino no caigan tanto. Es un modo de compensar en parte, hacer mecanismos regulatorios para que el precio no caiga tan abruptamente y que obligue o deje, mejor dicho, a los productores y pequeños bodegueros sobre todo en una situación más crítica de la que ya vienen sufriendo. En el caso de Mendoza todavía no se han tomado medidas parecidas y Mendoza, recordemos que para darles una referencia, si más o menos 20 millones era el excedente, 20 millones de litros, el excedente en San Juan, en Mendoza el sobrestock se estima en unos 200 millones. Así que si bien el Instituto de Vitivinicultura
anunció que en un relevamiento de final de cosecha todavía no definitivo, está en el orden de entre un 5 y un 8% por debajo de la cosecha del año anterior. Todavía queda mucho vino del año anterior sin vender. Entonces, normalmente estas medidas son, por un lado, quitar vino del mercado, sobre todo aligerar el volumen del vino del año anterior, para poder empezar a colocar a un precio no tan bajo el vino de este año. Y muchos se estarán preguntando, bueno, no tan bajo, cuanto más bajo mejor, que se abarate. El tema es que más bajo no cubren los costos, a eso me refiero. No es a un precio caro que sea de excesiva rentabilidad, sino que un precio tan barato termina siendo no rentable y muchos productores se desalientan y, aplicando sentido común, mal que les pese, en muchos casos hemos comentado aquí que ni siquiera han levantado la uva del viñedo porque no le dan los números, esa pérdida. Así que bueno, son aspectos de un complejo negocio, el del vino, y que se está poniendo duro, difícil para nuestros queridos productores de la zona de Cuyo en particular y en general de toda Argentina. En el primer trimestre, según la consultora Caucasia Wine Thinking, un relevamiento de estos primeros 3 meses del año da que Argentina exportó un poco más de vino, pero a un precio menor. Un poco más de volumen apenas, pero a un precio menor. Esto tiene que ver con la necesidad imperiosa de hacer caja y sobre todo de sostener mercados, porque los mercados de exportación no son tan volátiles como es nuestro mercado interno. Un mercado de exportación que se pierde después cuesta muchísimo tiempo y dinero y esfuerzo recuperar. Al analizar todas las categorías, Argentina, según esta consultora, mostró una caída de sus envíos de un 6,8% en valor con un 8,1% en precio promedio, compensado, como decía, por un repunte del 1,4% en el volumen. Esto también es un tema preocupante porque en la medida que se identifique el vino argentino como vino barato, también después va a costar un poco más posicionarlo, identificarlo como vino de calidad y a un precio un poco mayor. El valor que ha quedado promedio es el vino argentino para exportación en 0,83, o sea, 83 centavos de dólar por litro de vino. Lo ideal sería tratar de subir ese promedio y que en el rubro vinos de embotellado no bajemos de los 4 y en lo posible de los $4.50. Esa es una buena medida para posicionar nuestros vinos en un segmento de calidad y que sea a su vez más rentable. La Organización Internacional del Vino informó esta semana que en el hemisferio sur, ya terminada en todos los países esta cosecha 2015, ha disminuido en un promedio general aproximadamente un 3% la elaboración de vinos, con los más y los menos. Entre los países que nos hemos mantenido más o menos igual, una ligera caída tal vez en Argentina, más o menos igual en Brasil, un ligero repunte en Australia y en Uruguay, y un ligero descenso en Chile, Sudáfrica y tal vez un poquito más pronunciado el descenso en Nueva Zelanda. Y hablando de contextos, para ir también posicionándonos y en todo caso ver dónde estamos en el contexto mundial, en cuanto a elaboración mundial de vinos medidos en millones de hectolitros, Argentina sigue conservando el 5º lugar, seguido a una razonable distancia por Australia. Luego en el 7º puesto Sudáfrica y en el 8º el cuco, que es China, que en algún momento pareció despertar fuerte y que nos iba a relegar rápidamente a nosotros también, pero se ha mantenido. Evidentemente tienen superficie, tienen volúmenes de territorio para explotar vides, pero todavía no termina de cuajar
el hábito de la vitivinicultura en China lo suficiente, pero es cuestión de tiempo. China es la gran amenaza a desplazarnos a nosotros y a varios de nuestros colegas. Los primeros puestos rápidamente: Francia, Italia, España, Estados Unidos con 19.140 millones y Argentina con 15.500 millones de hectolitros. Australia sigue debajo nuestro a 11.100. Así que estos puestos están por ahora consolidados, estables, sin riesgo de ser desplazados por otros competidores. Walter Brescia, un enólogo prestigioso de Mendoza, titular de su propia bodega familiar, bodega boutique, que se llama Grappolo, es el nuevo presidente de Bodegas de Argentina. Esto es una muy buena noticia porque es la primera vez en los 21 años de historia de Bodegas de Argentina que un titular de una bodega chica accede a su presidencia. Otro enfoque, otra realidad que siempre es bueno tener para escuchar las distintas campanas y representar adecuadamente. Y Walter es un enólogo de sólida formación y amplia experiencia, y si bien hoy es titular de su prestigiosa bodega familiar, él ha sido el enólogo de la bodega Nieto Senetiner durante años, y desde el año 98, al venderse la bodega, él se fue con su anterior propietario, Adriano Senetiner, y asociados fundaron la bodega Viniterra. Allí permaneció hasta el 2003, donde comenzó su emprendimiento particular que acabamos de comentar. No resta más que desearle éxito en este periodo de gestión en el que ha habido muy buenos representantes anteriores, y Walter seguramente lo será. Vamos ahora a compartir el siguiente tema, Hugh Laurie de St. Louis Blues.